apreciados amigos y hermanos, un gusto saludarles. Soy el pastor César Perdomo y para mí una alegría volver a este set de grabación de la Asociación del Alto Magdalena en su programa Estudiando para Compartir. Realmente es una emoción grande estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella y poder llegar a sus iglesias y a sus hogares con los principios fundamentales de la lección número 3, que en esta ocasión, estudiando el libro del Éxodo, nos trae un título especial, un comienzo difícil. Pero antes de abrir la palabra del Señor, voy a orar con ustedes, voy a pedir la bendición y la dirección de Dios para que así podamos, todo lo que nosotros decidamos y pensemos sea dirigido por el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, en este momento, al abrir tu palabra, imploramos que nos ayudes a entenderla y poder, Señor, de esta manera compartirla en la iglesia y con amigos y hermanos donde quiera que estén sobre los principios fundamentales de tu palabra y de la lección de escuela sabática de esta semana. Ilumínanos, Señor, junto a mis compañeros para dar así una lección puntual y clara para todos nosotros. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y como lo mencioné en la oración, tenemos dos invitados muy especiales, al pastor Anderson Arango. Pastor, bienvenido. Él es el pastor de la iglesia, el distrito de Getsemaní. Nuevamente nos está acompañando y qué alegría, pastor, tenerle con nosotros. Pastor César, gracias por la invitación, Pastor Daniel y hermanos que hoy nos ven. Un abrazo inmenso para todos y estamos muy contentos de poder hablar un poco de esta lección tan interesante que se nos presenta en esta semana. Gracias, gracias, pastor. Y también tenemos al pastor Daniel Lozano, pastor del distrito de Kennedy, nuevamente con nosotros. Pastor, gracias por su apoyo y bueno, un gusto tenerle. Pastor Perdomo, muchas gracias por la invitación. Pastor Anderson, gracias por compartir esta mesa tan especial. Y permítame, Pastor, y saludamos a la linda hermandad del distrito de Kennedy, como lo mencionaste, porque es una hermandad muy, muy especial. Dios les bendiga y todos los hermanos de la asociación y los que ven este material. Sí, sí, no solamente de la Asociación del Alto Magdalena, saludamos a los que escuchan el programa a través de Esperanza Colombia a nivel nacional y también los que lo ven en diferentes partes a través de YouTube. De verdad, para nosotros es una alegría el poder compartir un ratico con ustedes en el estudio de la palabra del Señor. Pero antes de entrar de lleno a un comienzo difícil, estudio número 3 de la lección de esta semana, hablemos un poquito, Pastor Daniel Lozano, del tema de cómo podemos eh, como escuela sabática, como departamento, como clases, como maestros, ser una bendición y aportar en la obra, en el cumplimiento de la misión. ¿Qué puede hacer cada una de las clases de escuela sabática en las iglesias en esta función? Bueno, Pastor, eso es muy especial. Siempre se ha dicho que la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. Sí. Y para ese tiempo no es la excepción, sigue siendo una agencia ganadora de almas. Y yo creo que motivar a las clases para que haya más oración, para que haya involucramiento de compañerismo, de compartir y que las visitas puedan llegar a las clases de escuela sabática. Ok, Pastor, estudiando la lección me encontré por allí un texto bien especial del Espíritu de Profecía. por Me favor. gustaría compartirlo. Es de Joya de los Testimonios, tomo 2, en la sección donde habla de la escuela sabática de manera muy puntual. Ella dice, la hermana Elena White, el objetivo de la escuela sabática debe ser ganar almas. Es el objetivo de la escuela sabática, ganar almas. Debe hacerse mucha obra personal en la escuela sabática, con un corazón lleno de gratitud por el amor de Dios impartido a cada una de las almas. El maestro de trabajar tierno y fervientemente por la ganancia de las almas. Hay que ganar almas, pastor. Oye, interesante, Pastor Lozano. Pastor Lozano acaba de mencionar dos cosas fundamentales que quiero recalcar. La número uno, oración. O sea, que la escuela sabática, todos los miembros podemos participar orando, ¿no? Orando, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos ayude. Pero en segundo lugar, la cita de Elena White que leyó, oye, pastor, interesante, dice que la misión de la escuela sabática es la ganancia de las almas. El objeto es ganar almas. El Sí. objeto fundamental, ahí está. Hermanos, no nos desviemos, no nos dejemos desviar. La función principal de la escuela sabática en las iglesias es la ganancia de las almas. Pastor Anderson, ¿usted qué podría aconsejarnos? Algo que hemos tratado de implementar en una de las iglesias de nuestro distrito es que una vez al mes tengamos un programa destinado a las necesidades de la comunidad.
y lo que hacemos es retar a cada clase de escuela sabática a traer un mínimo de 5 visitas a ese programa. Oh, qué bueno. ¿Sí? Entonces, nos trae, que sean 6 clases, entonces serían 30 visitas que tendríamos en la iglesia. Eh, Hoy la iglesia y hoy el mundo necesita que vayamos un poco más allá. Yo entiendo a los hermanos que hace mucho tiempo ya llevan el mismo formato de escuela sabática, pero las necesidades humanas nos llevan a desafiarnos a hacer otro tipo de cosas con la escuela sabática. Y creo que esa podría ser una de las formas en que podríamos motivar a cada clase a traer visitas a nuestro templo y a hacer programas muy intencionales de escuela sabática de las necesidades de la comunidad. Ok, entonces, hermanos, esto es una idea nueva, interesante, es decir, que no solamente nos quedemos en la parte teórica, sino que hagamos una obra social, lleguemos donde la gente está y que cada clase pueda impartir ayuda a la comunidad de tal manera que ellos no solamente escuchen del amor de Dios, sino que vean el amor de Dios reflejado en las acciones. Sí, señor. Pastor, gracias. Me parece supremamente importante. Entremos de lleno en la lección y quisiera hacer un pequeño resumen de introducción para que nos enfoquemos. Y lo voy a hacer empezando con el texto clave que la lección traía, que es Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, porque no, me parece que es fundamental que nos enfoquemos allí. Es la misión que el Señor le está dando a Moisés y voy a leerlo, voy a compartirlo con ustedes. Éxodo 5:1 dice: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. De allí, compañeros y hermanos, hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que argumentar, mucho que decir, pero comencemos diciendo lo siguiente: el Señor, Pastor Anderson, está presentando un desafío a Moisés y al pueblo. Le dice, bueno, ve, habla con el faraón y saca a mi gente. Pero eso no se dio de la noche a la mañana, eso no fue instantáneo. Pastor, Moisés tuvo que desarrollar algo muy importante y por eso se dice que fue el hombre más paciente de toda la tierra, la paciencia. ¿Qué tan importante es para nosotros hoy en día también ser pacientes ante las órdenes o ante las promesas de Dios? Bueno, algo que yo siempre he tenido en cuenta en mi vida personal es que si quiero tener fe, necesito tener paciencia. Ajá. Nadie que quiera tener fe y no es paciente no podrá desarrollar fe. La paciencia desarrolla fe. Okay. Por eso el plan de Dios fue llevar a Moisés a prepararse en el desierto, en un lugar con condiciones Difíciles, por supuesto. para que generara paciencia porque la iba a necesitar para la misión. Claro. Porque es que Dios hace todo intencional. Entonces, de acuerdo a la pregunta que usted nos da en este momento, bueno, se necesita la paciencia para esperar. La paciencia es esperar. Esperar deriva la palabra esperanza. Ok. Y de ahí deriva la palabra también fe. Pastor, pero el Señor lo hace para solamente, digámoslo así, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios, en todo su poder, no responde inmediatamente? ¿Por qué no Dios, el Señor, cogió a Moisés y le dijo: vaya y ante la primera cosita que usted le diga, yo convenzo al faraón y lo deja ir? ¿Por qué tenemos que esperar? Porque todo tiene su tiempo. Ok. Yo recuerdo cuando ¿se acuerda cuando Jesús hacía milagros y él decía, Sí. no le cuenten a nadie porque mi hora todavía no ha llegado? Ok. Entonces es interesante entender que todo tiene su tiempo, como la famosa frase que siempre acotamos: los tiempos de Dios son perfectos. Ok. A veces solo decimos que los tiempos de Dios son perfectos cuando las cosas se nos dan rápido. Pero Sí. cuando nos toca esperar, 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 dudamos de que los tiempos de Dios sean perfectos. Muy bien, muy bien. Entonces, todo el Señor lo hace intencionalmente, hermanos. Todo es intencionalmente. Entonces, el hecho de que las cosas no se nos den inmediatamente no indica que Dios no nos escucha ni que deja de amarnos. Dios siempre escucha y responde en su momento oportuno. Pero, Pastor Daniel, ahorita leíamos y resulta que en la lectura de Éxodo 5, inmediatamente el faraón le responde a Moisés y ahí es donde las cosas se comienzan a complicar. Le dice: ¿y quién es Jehová? Yo no conozco a ese Dios.
yo no conozco a ese Dios para dejarlos ir. La pregunta es, ¿era cierto que el faraón no conocía a Dios, al Dios Jehová? Y también es importante, ¿qué tan importante es que nosotros conozcamos a Dios para que las cosas en nuestro diario caminar se den, Pastor Daniel? Ok, paso. Mira, aquí hay algo bien interesante. Sí, Y una cosa es saber y otra cosa es conocer. ok. Faraón yo creo que sabía de Dios, O sea, porque había tenía, escuchado de Dios. sí, Sí, tenía al pueblo de Dios allí en su territorio, en su país, lo tenía como esclavo, él sí. los veía adorar a Dios, veía los cultos, sí, pero no basta con saber, es necesario conocer. Ahora, conocer a Dios sí se requiere intimidad, sí se requiere pasar tiempo con Dios, sí se requiere comunión, se requiere comunión. Y no se puede conocer a Dios si no hay una comunión diaria con Él. No se Eso es. puede conocer a Dios sin una comunión diaria con Él. Ahora, es muy importante, sí, obvio que es muy importante. Claro. Está asociado con la salvación, pastor. Ujú. Me gusta mucho lo que dice Juan en su Evangelio, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el versículo 3. El evangelista de Juan, Juan 17, 3, de manera muy puntual hace énfasis en la gran importancia de conocer al Señor. Mira cómo dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Es necesario conocer al Señor. Ahora, pastor, me gustó mucho algo que encontré de palabras de vida del gran maestro. Sí, señor. Dice en la página 398, Cristo ha sido un compañero diario, un amigo familiar de sus fieles seguidores. Esto han vivido en contacto íntimo y constante diario con Dios. El Señor se ofrece como ese amigo constante y diario para poderlo conocer, para darse a conocer. Y es importante que lo conozcamos. Ahora, el faraón sabía de Dios, mas no lo No lo conocía, conocí. como Y muchas personas en la actualidad. como en la actualidad, precisamente, pastor y compañeros y hermanos, hoy sábado en las horas de la tarde, hoy sábado en las horas de la tarde, estaremos en el Congreso de Evangelismo, el segundo congreso del año que hace el Departamento de Evangelismo de la Asociación del Alto Magdalena. Y para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven y que están repasando esta lección en la mañana, en la tarde les esperamos allí en el auditorio del Colegio Adventista del Norte, en el Coliseo allí, porque vamos a aprender cómo testificar en una gran ciudad conociendo al Señor. Vamos a recordar eso y es tan importante. Ojalá nadie deje de venir. Estamos esperando más de 1000 personas, así que bienvenidos a partir de las 2:30 de la tarde. Allí les esperamos. Quiero hacer esa cuña porque realmente es necesaria y Pasos bueno, y estaremos hasta las cómo es la 6:30. dirección. Es carrera 70G, número 7118, barrio Palo Blanco. Barrio Palo Blanco, el Colegio Adventista del Norte. Ahí les esperamos esta tarde. Para todos los que están aquí en Bogotá que nos puedan acompañar sería maravilloso. Pero siguiendo en el pensamiento de la lección, Pastor Anderson, quiero leer el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 21. Es un texto muy importante, central, porque la respuesta de la gente por la cual Moisés estaba intercediendo no fue la que él esperaba. Dice Éxodo 5:21 de la siguiente manera, y le dijeron, que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Oye, es interesante. ¿Cuál era el objetivo de Moisés? Hacer que faraón se pusiera más duro contra el pueblo de Dios, la esclavitud, la espada. No, no era ese el objetivo, pero eso fue lo que ellos vieron, ¿no? ¿Qué hacer, Pastor Anderson, cuando usted con buenas intenciones hace algo, pero no resulta lo que esperaba? Bueno, hay que entender que pues, la misión la envía Dios, ¿no? Es importante eso. Al enviarnos Dios una misión, vamos a tener diferentes respuestas. Cuando nos vamos a la lección anterior de la semana pasada, vemos que Moisés, por el temor, le dijo, Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿yo qué digo? Y el Señor le diles que yo soy el que soy, Ajá. te ha enviado. Y luego le dice, Señor, es que mire, yo no sé hablar muy bien. Y el Señor le dice, tranquilo, tienes a Aarón. A veces la misión que Dios nos envía a todos nosotros nos puede producir algo de miedo. Esto es un mensaje para todos. Tal vez yo estoy hablando a alguien hoy que está ahí sentado detrás de su computador
que tiene miedo a hacer la misión y saca esas excusas. Créanme que vamos a tener tanto detractores Dentro del pueblo, dentro del pueblo como fuera como de él. fuera de él. Sí, En claro. este caso, Moisés lo está teniendo dentro del pueblo. Dentro. Un pueblo que él quiere ayudar, un pueblo que él quiere cumplir la misión, porque la misión era liberarlos de la esclavitud. En muchas ocasiones uno va ante gente con las mejores intenciones, le predica la palabra, le hace la invitación de que salga la esclavitud del pecado, y lo que uno recibe en muchas ocasiones es crítica, burla, señalamiento, negación, no, no rotundos. ¿Qué hacer en ese caso? Pues cumpliste la misión. Dios te dará fuerzas suficientes para sanar las heridas que eso puede producir en tu corazón, porque a nadie le gusta ser rechazado. Claro, claro. Yo me imagino Moisés va con la mejor disposición, vamos a predicarle, decirle vamos a la esclavitud vamos a salir de la esclavitud, y se desinfla cuando el mismo pueblo al que quiere bendecir le responde de Le esa manera. responde de esa manera. Pastor Daniel, no sé, ¿a usted le ha pasado eso? No sé, en Kennedy o en otro distrito. Trabaja para la misión, se esfuerza por los hermanos y no sobra el hermano que se le venga en contra y le diga, oiga, pastor, y uno piensa, pero si estoy sirviendo al pueblo, ¿qué hacemos ahí, pastor? ¿Qué hacemos si en ese momento eso llega a suceder? ¿Cuál sería el consejo más apropiado para un maestro de escuela sabática que se esfuerza con todo su corazón por la clase y los hermanos de la clase lo quieren apedrear? Paciencia. Paciencia. Eso suele pasar constantemente. Sí, sí. Todo el tiempo suele pasar. Ajá. Siempre vamos a tener allí personas señalando, juzgando, Sí. mostrando, ¿sí? Hacer lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés, pastor? Moisés dice en el versículo 22, Éxodo 5, 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y le preguntó, buscar a Dios y fortalecernos allí en Dios. La pregunta que le hizo Moisés, Señor, ¿por qué nos ocurre todo esto? Y el Señor le mostró el camino que hacer. Muchas veces nosotros queremos resolver los problemas a nuestra manera Sí. y solos. Cuando tenemos a ese gran Dios, quien Sí. tiene toda la óptica, porque, pastor, me he dado cuenta que algunos de esos hermanos que siempre buscan el lunar, que Sí. siempre es porque tienen problemas, porque Sí, tienen sí, 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 dificultades. ¿Sí? Y no podemos irnos contra ellos. ¿No? Tenemos que buscar Pastor. a Dios, alguien que está por encima de nosotros, Claro. tiene toda la panorámica y conoce todo. Y pastor, usted dijo algo muy importante, no los podemos rechazar, por el contrario, ¿qué hizo Moisés? Los amó, y los Así amó hasta el final, que dijo en algún Se momento, puso como intercesor. Señor, si no ráeme, Sí. pero yo a este pueblo no lo destruye, Ya no lo destruyeme dejo, a mí. Es interesante, interesante, apreciado hermano, usted que es líder en la iglesia, que es maestro, que me escucha en este momento, la principal función que tenemos como líderes es amar a nuestra gente, al pueblo de Dios, hasta el final. Cuando uno lo hace de esa manera, pues aún los señalamientos y las críticas son más manejables, se pueden manejar. Pero vamos a ir, Pastor Anderson, un poquito más allá porque vamos a ser muy realistas y abramos el corazón aquí. La promesa de Dios era que los iba a liberar y nosotros consideramos las promesas de Dios como seguras. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y ellos llevaban 400 años de sufrimiento y esclavitud. Pastor Anderson, ¿es justo que ellos levantaran quejas delante de Dios? Y es justo que hoy en día un hermano de la iglesia que está pasando por tribulación pueda levantar los ojos al Señor y quejarse. ¿Eso se puede hacer? Pues la queja es algo humano. Después de que el pecado entró al mundo y pasan cosas, pues la queja es algo ya que va dentro de nosotros, por decirlo de esa manera. Sí. A mí lo que me gusta de Dios es que Dios no nos rade de su pueblo y de la existencia por quejarnos. Ok. ¿Sí? Lo que me llama la atención es que en muchas ocasiones, muchas de nuestras quejas, sean justas o no injustas, para Dios son oraciones. Ok. Yo siempre en mi experiencia como cristiano he aprendido que a Dios no le gustan las oraciones bonitas. A Dios le O gustan... ficticias, digámoslo de esa manera, ¿no? No, a Dios no le gusta que le hablen bonito. Sí. A Dios le gusta que le hablen honesto. Ok. Entonces me gusta, por ejemplo, hay casos bíblicos, ¿no? Sí, sí, De sí, quejas de hombres de Dios. Por ejemplo, David cuando le dice, venga, ¿por qué los malos prosperan y los buenos estamos como estancados? Estoy parafraseando lo que él dijo. Sí. Ah, pero Dios no dejó esa queja en el aire. Dios luego le dio una respuesta a esa queja. Entonces, Satanás lo que quiere decir, no, mire,
hacernos llevar la queja por otro camino. La queja bien direccionada, como en el caso de David, de Job y de todos los personajes bíblicos, es buena, pero Amén. debemos manejarla en un lineamiento que nos lleve hacia entender la voluntad intencional de Dios y no alejarnos, porque el día que la queja nos aleje de Dios, no sirvió la queja. No sirvió. Es decir, hay que abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y a un amigo se le expresan no solamente las victorias, sino también las derrotas. Y también uno puede expresarle a un amigo nuestras frustraciones. Pastor Así es. Daniel, usted en algún momento de su experiencia cristiana, ¿no? Eh, ¿Usted ha sentido en algún momento como que Dios lo había abandonado? Como que usted ora, Señor, ¿y qué pasa? Que como que no me responde el Señor. ¿Le ha pasado eso? Porque el pueblo de Israel con Moisés, él se sintieron en un momento no escuchados, abandonados. ¿Le ha pasado eso en su experiencia, pastor? ¿Y qué hacer? Muchas veces, pastor. Ajá. Y quiero decir de antemano que no es pecado sentirse así. Ok, No ok. es pecado porque eso es algo natural, es algo humano. Así que mi querido hermano, si algún día sientes que estás solo, que Dios te abandonó, no vayas a sentir que es pecado o consecuencia del pecado. Ese es el sentir que nos coloca Satanás en el corazón del ser humano para Ok. separarnos de Dios. Sí, Sí, lo he sentido, lo he experimentado varias veces, solo que en el caso de la lección me lleva a contemplar al pobre Moisés, sí, que en varias oportunidades el hombre se sentía allí solo. Y no solamente Moisés, también hay otros personajes en la Biblia que vieron esa experiencia, hasta el mismo Jesús. sí, por Hasta el supuesto. mismo Jesús experimentó eso allí en la cruz cuando exclamó que el Padre lo había abandonado. ¿Qué hacer? Creer que Dios está allí. Amén. Aunque no sienta la presencia, aunque no sienta, mira, nosotros tenemos la bendición de tener todas estas historias donde el final es el mío. Dios siempre estuvo allí. Amén. Cuando Jesús experimentó la ausencia, la soledad, el Señor estaba junto a la cruz. Y nosotros tenemos la palabra para confiar de que Amén. Dios estará allí. Ahora, es posible, compañeros y hermanos, que sea tanta la lucha, tanta la queja, tanto el sufrimiento, tanto ese sentimiento que alguno puede llegar a caer en la depresión. La depresión, ¿no? Yo creo que en algún momento algunos personajes bíblicos cayeron en Así es. depresión. La pregunta es, Pastor Anderson, ¿la depresión es pecado? No, aunque en nuestro contexto cristiano lo creemos así. Eso es un mito en nuestra iglesia, creer que al que le da depresión es porque se alejó de Dios. Ok. Hay personajes bíblicos como Elías que hoy está en el cielo, Sí, lo conocemos por narrativa sí. bíblica. Alguien que sufrió depresión hoy está en el cielo. Entonces la depresión no es síntoma de que te alejaste de Dios, de pecado de Dios, sino que es la realidad humana caída. ¿Qué le dirías tú a un hermano que está en depresión en este momento, pastor? Primero hay que aceptar que está en depresión. Ok, La persona con depresión primero debe aceptar que tiene depresión. Segundo, ir al Señor, quien es el que sana las heridas emocionales que ocurren en nuestra vida. Y tercero, también es bueno buscar gente con visión cristiana, gente experta en el tema, como psicólogos. Nuestra iglesia que nos tiene una puede gran ayudar, variedad de ¿cierto? temas. En ese sentido. No, ¿por qué lo mencionamos? Miran, es que Moisés en algún momento pudo haber sentido así. Decir, Señor, ¿sabe qué? Ya quítame la vida, yo no soy mejor que nadie aquí, ya no aguanto más esto, mire lo que sucede, mire el pueblo casi me apedrea. Hermanos queridos, en el contexto de la lección que estamos mencionando, debemos de entender que aún la tristeza y la frustración, el Señor ahí está con nosotros y qué bueno es saber que nos va a ayudar a salir, como dice el salmista, del pozo de la desesperación. Pastor, Pastor, perdónenme y quiero ir un poquito más allá. por favor. Después de la pandemia, Sí, sí, se ha venido hablando mucho de la soledad, de la depresión. Salud mental. Y lastimosamente los líderes también podemos sufrir de depresión. En el claro, cumplimiento de la misión. Y eso claro. no es sinónimo, eso no significa que estamos lejos de Dios o que estamos en pecado. Así distante de es. Dios. Por otro lado, no es malo buscar ayuda profesional, Así es. Ok. porque muchas veces hemos llegado a satanizar o a condenar las ayudas profesionales que nos puedan auxiliar, que nos puedan Claro. ayudar. Dios puede utilizar esos agentes humanos profesionales
para ayudarnos a salir de ese lodo cenagoso, como dice el salmista David, Sí, a salir de ese vacío, de ese bache, de la depresión. Entonces yo siento que debemos de ser muy cuidadosos, ¿sí? De no ir a juzgar, de no ir a condenar, porque nosotros podemos ser los que estemos en ese lodo. claro que sí, claro que sí. Muy bien, cuando vamos avanzando en la lección, resulta que el Señor llama a Moisés y le propone un pacto, un negocio. Le dice, bueno, Moisés, ustedes y el pueblo de Israel serán mi especial tesoro. Yo los voy a cuidar, los amo, los voy a liberar sobre alas de águila, los voy a sacar de aquí, voy a hacer lo mejor para ustedes siempre y cuando ustedes me obedezcan, me amen y me sigan. Pastor Anderson, eso es un negocio que el Señor está planteándole. ¿Es lícito hacer negocios con Dios? Debería ser el deber ser Ajá, del cristiano. El mayor, ¿cómo le decimos así? Socio que los cristianos debemos tener es Dios, ¿sí? Estrenando el comentario bíblico que nos regaló la división, De qué Andrés, bueno, qué bueno. Sí. encontré que hay 36 veces la palabra probadme en esto, dice el Señor. Ok. Y Él lo dice siempre en toda la escritura, y Él lo dice siempre en un contexto de pacto. Pruébenme. Y ese probar no es que pongámosle la zancadilla para que caiga a ver si sabe quién es, no. Es decirle, venga, yo les estoy prometiendo, pruébenme y vean lo grande que soy, que lo que les prometí les voy a cumplir. Entonces me pareció bien interesante eso y claro que sí, amigos y hermanos, hagamos pactos con el Señor y Amén. Con el Señor no hay pierde. No se pierde. Eso es muy importante. Con el Señor no se pierde. Vamos al equipo ganador. Vamos allí y vamos a trabajar y vamos a estar confiados porque cuando negociamos con el Señor, Él paga bien y paga con dividendos. Paga con muchas bendiciones, múltiples bendiciones. Así que qué importante es esto. Finalmente, la lección nos muestra que el comienzo no fue nada fácil, fue difícil esta tarea que el Señor le planteó a Moisés y Aarón y nos muestra que Moisés y Aarón estuvieron delante del faraón como en lugar de Dios y Aarón como un profeta, ¿no? Como un profeta allí. Eh, Pastor Daniel, los profetas, ¿qué función cumplen? Y si hoy en día también tenemos profetas o no. wow, pastor, eso es muy interesante. Los profetas eran como los portavoces de Dios. Portavoces. Era el Ok, portavoz de Dios, era ok, el que representaba ya al Señor en el momento. Y uno de los propósitos principales era volver el pueblo hacia Dios, ok. guiar al pueblo hacia Dios. Y siempre que Dios levantó un profeta era por un propósito específico. Y en este tiempo también tenemos portavoces de Dios. Y esa es, bueno, mi querido hermano, el espíritu de profecía o el don profético en la actualidad es para nosotros, es para nuestra generación, para ese Ok. tiempo. En la voz y en el escrito de la hermana Elena G. de White, Importantísimo. es nuestro profeta actual. Muy importante, gracias pastor por mencionarlo, porque algunos no creen, no hablan de esto y es fundamental. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, como un principio fundamental, cree que Elena White fue una mujer profetisa de Dios, inspirada por Dios, que nos ha dejado orientaciones para el presente y el futuro de la Iglesia que tenemos como deber de tenerlas en cuenta para que la Iglesia pueda orientarse correctamente. Ahora, Yo quise añadir sí, algo más. pastor, por favor. Es importante que entendamos que Elena G. White hace parte de toda la cadena profética de la historia, no está desligada a los profetas. Correcto. El hecho que no sea canónica, es decir, que no esté Dentro de del la canon Biblia. bíblico, Correcto. no quiere decir que no sea una profeta enviada por Dios, ¿sí? ¿Por qué podemos, solo una característica, no es la lección del don profético, pero ¿por qué podemos confiar seguramente? Porque Elena G. White cumple el propósito del cual Dios mandaba siempre un profeta a su pueblo. Cuando el pueblo se alejaba de la escritura, Dios mandaba un profeta para que el profeta acercara otra vez al pueblo al estudio de la palabra. Oigan ustedes, compañeros o hermanos que nos ven, si uno al leer el deseo de la gente no los lleva a investigar bien la Biblia. Amén. Claro que sí. Entonces, al leer los escritos de Elena G. White no es que tengan nueva luz, sino que ellos te llevan otra vez al estudio de la A palabra. la palabra Esa de es su Dios. función. Compañeros, ya vamos cerrando la lección, pero un par de preguntas finales. La misión de Moisés era liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy en día? Y es peligroso, Pastor Daniel, que nosotros también
tratemos de excusarnos para no cumplir la misión? Pastor, constantemente se ve eso, Sí, excusas, sí, sí. excusas y más excusas. ¿Cuál es la Sí, misión de la sí. iglesia, pastor? Nuestra misión es preparar un pueblo para ese encuentro glorioso con Jesús. Amén. Preparar y preparar un pueblo. Muy bien. Ahora, lo interesante es que a través del tiempo, la iglesia ha venido sacando excusas. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de nosotros mismos también. Claro, Los miembros. claro. No estoy hablando de una organización, no estoy hablando de una junta, estoy hablando también del miembro de iglesia, que es en la iglesia. No estoy hablando de unas paredes, es de las personas. Constantemente estamos sacando excusas, que no hay tiempo, que no, como Moisés, son muy parecidas. No sé qué decir, no sé cómo hacer, no sé, pero son simplemente excusas. Lo interesante de esto es que Dios espera un pueblo preparado para ese momento glorioso cuando Él venga. Y Qué que las excusas son un disfraz de un aparente no puedo en un verdadero no quiero. Es un temor. En un verdadero no quiero, ¿no? Eso es las excusas. Las excusas es. es un disfraz de una aparente, venga, no puedo, no me queda tiempo, no puedo hacer esto, cuando en realidad lo que va detrás de eso es un verdadero no quiero. No Ok. quiero hacerlo. No Muy quiero bien, pastores, queremos cerrar la lección, pero ayúdeme, pastor Anderson, por favor. ¿Usted cómo resumiría la lección de escuela sabática de esta semana? El punto central de la lección para que nuestros hermanos maestros se enfoquen allí. La misión de Dios es intencional. La misión de Dios es intencional. ¿Y cómo lo diría usted, pastor Daniel? Dios actúa y cumple sus promesas, aunque los comienzos no sean los esperados, el final siempre es el propósito de Dios. Amén, amén. Pastor Lozano, Pastor Arango, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Muy amables por el apoyo. Apreciados maestros, apreciados hermanos, todos los que nos escucharon a través de Esperanza Radio, los que nos ven en diferentes partes, gracias. Gracias por su compañía, por estar con nosotros. Y recuerden que cada sábado es una oportunidad para hacer una bendición para nuestros hermanos y amigos en la iglesia. Este ha sido el repaso número 3 de la lección de escuela sabática, un comienzo difícil, pero recuerden, siempre tomados de la mano, cumpliremos con su propósito. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de grabación de la Asociación del Alto Magdalena. Nos despedimos y nos encontraremos la próxima semana en su programa Estudiando para Compartir. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.